Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre inducción y reinducción en seguridad y salud en el trabajo. Tenemos una política de seguridad y salud en el trabajo. Esta política lo que busca es que nuestra empresa tenga un compromiso con los trabajadores. Aquí van a encontrar pues todo lo que es la política como tal, pero para que ustedes lo entiendan más fácilmente, es que es el compromiso de la empresa con los trabajadores en cuanto a la prevención prevención y promoción en enfermedades, riesgos laborales, evitar los accidentes y evitar las enfermedades de origen laboral. Tenemos un procedimiento en caso de emergencia. El objetivo de este procedimiento es la prevención y el control de todas las emergencias que sean primarias. Recuerden que nosotros solamente damos atención primaria. En cuanto a manejo de extintores, lo que son en cuanto a accidentes, entonces tenemos botiquines y primeros auxilios y el manejo de la camilla. Y cuando son de origen natural, las emergencias, entonces lo que son los sismos. Tenemos un procedimiento, entonces lo primero que nosotros vamos a hacer cuando se presenta el evento, bien sea un incendio, un sismo o una emergencia porque alguien se cayó o se accidentó, entonces lo primero que hacemos es dar aviso a las personas encargadas. En este caso, pues intentaremos mirar un brigadista y el jefe directo que tengamos en el momento. Iniciamos la atención. Una vez se da aviso, entonces lo que hacemos es, si es un sismo, por ejemplo, lo que vamos a hacer es apagar equipos, apagar máquinas, en la medida en que podamos bajamos los tacos y lo que vamos a hacer es buscar nuestra salida de evacuación, nuestra ruta de evacuación y el punto de encuentro. Una vez llegamos al punto de encuentro, lo que hacemos son filas, una formación y vamos a mirar qué fue lo que pasó, vamos a mirar cuántas personas habían, cuántos estamos en el momento, para tener claridad qué fue lo que sucedió en dicha emergencia. Si es un incendio y de igual manera, lo que hacemos es tratar de dejar y evitar dejar cosas encendidas o equipos con luz. Entonces siempre vamos a tratar de bajar los tacos. Entonces, cuando tenemos una emergencia, identificamos nuestros brigadistas, notificamos cualquier condición o acto inseguro que ustedes vean, siempre se dirigen al punto de encuentro, nunca se devuelvan, no se debe correr, se debe caminar y pues la idea es que nosotros identifiquemos nuestras rutas de evacuación para poder salir de manera adecuada del sitio. Tenemos unas generalidades de la empresa, entonces esto en cuanto a seguridad social. Entonces, todos tenemos EPS, tenemos una caja de compensación, una ARL y un fondo de pensiones. Lo que es la EPS y el fondo de pensiones siempre van a ser de libre elección. La caja de compensación es una sola para toda la empresa. En este caso, contamos con Compensar y tenemos una ARL que también es para toda la empresa. Estamos afiliados a Sura, estamos en riesgo 1 y en riesgo 3. La caja de compensación nos da beneficios a todos en cuanto a recreación, vivienda, deporte, subsidio familiar y todo lo demás. Entonces es importante que todos lo conozcan. En cuanto a seguridad como tal, entonces vamos a iniciar partiendo de que la seguridad es una premisa. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros tenemos que tener claros los conceptos de peligros y de seguridad, lo que es un peligro y lo que es la seguridad como tal. ¿Para, para qué? Para poder hacerlos partes de nuestra vida y poderlos identificar. Entonces, la seguridad es algo que depende de nosotros mismos. Entonces, es cuando la gente dice, no, es que la seguridad depende de otras personas o del que vigila o el que coloca la seguridad o el jefe, el coordinador, estamos equivocados porque nosotros somos quienes nos brindamos a nosotros mismos seguridad. Debemos entender que la seguridad es como una demanda interna y cuando nosotros no tenemos seguridad, pues vamos a estar afectados de manera corporal, de manera psicológica y puede afectarnos de manera integral como seres humanos, como personas, como trabajadores. Entonces es importante que nosotros entendamos que la seguridad parte de nosotros mismos.
La seguridad es un valor, un comportamiento y una cultura, porque si nosotros tenemos claro lo anterior, pues podemos cuidar a los demás. Si nosotros nos cuidamos, cuidamos a nuestra familia. Si nosotros no nos cuidamos, pues no podemos cuidar a quienes nos rodean. ¿Qué es un peligro o un riesgo? Entonces, es todo acto o condición que nos pueda generar un daño o una enfermedad, de acuerdo a la labor que nosotros realizamos y en el medio en el que lo estamos realizando. O sea, una cosa es lo que yo hago, por ejemplo, subir y descargar cajas. Entonces, esa es mi tarea. Pero adicional a eso, debo mirar lo que está alrededor mío para que yo pueda hacer bien mi labor. Entonces, ese es el ambiente. Y para que nosotros tengamos claros los peligros, entonces siempre debo identificarlos. Por ejemplo, identifico que tengo dentro de la empresa los pisos muy resbalosos. Entonces, ¿cuál es el peligro? Pues que alguien se me pueda caer. O sea, tengo los pisos resbalosos y alguien se me puede caer. Entonces, ¿qué valoro? La probabilidad de que alguien se me pueda caer y lo que le puede pasar a la persona si se llega a caer. Y luego lo que hago es minimizarlos o los controlo. ¿Cómo lo voy a controlar? Pues colocándole cintas antideslizantes, colocando pasamanos. Entonces, eso es lo que yo debo hacer cuando hay un riesgo. Si tengo un riesgo eléctrico, lo mismo. Primero lo identifico, luego valoro qué puede suceder y por último lo controlo. ¿Cómo lo controlo? Colocándole empalmes, colocando cajas de seguridad, cosas así. Luego tenemos la definición de accidente de trabajo. Entonces, tenemos que todo accidente de trabajo es un acto o un suceso que puede pasar de manera repentina. Que puedas que sobrevenga a causa o por ocasión del trabajo que estamos realizando y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación o la invalidez y en el peor caso la muerte. El accidente de trabajo se produce siempre durante la ejecución de una labor que yo estoy haciendo, bien sea por orden de mi empleador o en ejecución de una orden que me hayan dado, incluso si estoy fuera del sitio del trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que si a mí me mandan digamos, a pagar un recibo público. Entonces yo salí de la empresa, me fui a pagar el recibo público, como estoy haciendo algo que me mandaron, entonces eso entra dentro, si yo me llego a caer, si me llegan a atropellar, si me llegan a atracar, todo lo que me pueda llegar a suceder es un accidente de trabajo porque estoy haciendo algo que me mandaron a hacer y dentro de mi horario laboral, que no es un accidente de trabajo. Cuando yo me voy a pagar un recibo público mío, eso ya no es, y que me haya sucedido algo, entonces ya no es un accidente de trabajo. Esto lo encuentran en la ley 1562 del 2012. Y lo que es la definición de una enfermedad laboral. Entonces, una enfermedad laboral es todo estado patológico que puede ser permanente o temporal como consecuencia directa de el tipo de trabajo que yo estoy haciendo y cómo hago ese trabajo. Y por último, que haya sido catalogado como enfermedad laboral por el gobierno nacional. Esto también lo encuentran en el Código de Trabajo en el artículo 200. Condiciones inseguras. Entonces, toda condición insegura es algo que está mal, pero está mal, digamos, en las instalaciones, en la parte locativa, en un equipo de trabajo, en una maquinaria, en una herramienta y que puede representar un peligro para todos. Por ejemplo, que en los pasillos estén sucios, que hayan cosas botadas en los pisos, que por decir algo, llovió y entonces hay un charco y resulta que yo sí o sí tengo que pasar por ahí. Entonces, ¿qué sucede? Que yo me puedo caer ahí. Entonces, eso es una condición insegura. Una salida de emergencia obstruida, un piso en mala condición o una máquina en malas condiciones. Aquí vemos varios ejemplos, entonces para que los revisen y luego me digan qué es un acto y qué es una condición insegura.
Y el acto inseguro son las cosas que yo hago, las acciones que yo tengo como persona que me pueden acarrear un accidente o un riesgo en mi trabajo. Entonces, como por ejemplo, omitir un procedimiento o una indicación, operar un equipo sin saberlo operar, hacer caso omiso a las señales de seguridad o, por ejemplo, estar enfermo y operar una máquina y que de pronto la máquina no funcione bien y yo me accidento. Eso es causa de un acto inseguro. Aquí vemos también un ejemplo para que luego lo socialicemos. Tenemos unos requisitos legales dentro de la empresa. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la empresa debe cumplir con estos requisitos. Entonces, en la parte de seguridad industrial tenemos el plan, digamos que esa relación que hay en el proceso con el trabajador, la parte de prevención de accidentes, las investigaciones, las inspecciones de seguridad y el plan de emergencias. En la parte de higiene industrial tenemos todo lo que son mejoras y condiciones de seguridad y salud y de vigilancia epidemiológica y pues la prevención hacia enfermedades laborales. En los requisitos legales, pues tenemos que cumplir con unos comités, que es el programa 1, que es el Vigía. 2, el reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y 3, el programa de salud ocupacional. Entonces ahí tenemos los cumplimientos legales. Y en medicina preventiva y del trabajo tenemos a los exámenes médicos, todo lo que tiene que ver con estilos de vida saludable y prevención de enfermedades laborales. ¿Listo? Tenemos unos riesgos presentes dentro de la empresa. Entonces, esos riesgos son, son riesgos físicos, riesgos químicos, riesgos biológicos, psicosociales y ergonómicos. Entonces, identificarlos, saber en que cada una de las áreas de trabajo pues siempre van a haber unos riesgos. Entonces, en la parte de recepción de material, pues se acumula estrés, hay movimientos repetitivos, esfuerzo muscular, posturas prolongadas, riesgo mecánico, riesgo biológico y también tenemos riesgo de contraer COVID-19. Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta. La parte operativa, pueden haber disconfort por cambios de clima, en la parte mecánica por movimientos repetitivos. No siempre habrá ruido, pero en algunas ocasiones ese ruido también puede ser contraproducente para nuestra salud. En la parte química, porque estamos expuestos a los aerosoles, a los humos, el contacto directo e indirecto con los productos. En la parte psicosocial, todos tenemos riesgo psicosocial bajo pues, el manejo del estrés y por el ambiente de trabajo. Podemos tener caídas a nivel o a desnivel. ¿Qué quiere decir a desnivel? Que yo estoy subiendo la escalera y me caigo. Y a nivel es que voy caminando y de pronto se me tuerce el pie. Entonces es al mismo nivel, pero puede ser una caída. Y riesgos pues biológicos por COVID, en todas las áreas vamos a tener riesgos. En la parte administrativa, disconfort por cambios de clima, la parte mecánica, por parte de los movimientos repetitivos, en la parte psicosocial, la parte física, por la iluminación, por radiaciones. Así ustedes vean que de pronto el administrativo está frente al computador, también tiene radiaciones porque eso no se ven, pero se emite. Ya en la parte de conducción, en la parte que todo lo que es de transporte de los productos, pues hay ruido durante el proceso porque en la calle hay mucho ruido. En la parte psicosocial porque hay trabajo bajo presión, el ambiente de trabajo, los trancones, no falta el conductor loquito, entonces todo eso nos afecta. La parte biomecánica porque tiene que estar sentado mucho tiempo, los cambios de clima porque hace sol, porque llueve, porque hace frío, hace calor, entonces todo eso nos afecta. Los accidentes de tránsito y la parte biológica también. Aquí tenemos unos ejemplos que luego los socializaremos. Tenemos unos requisitos, como ustedes ya saben, para ingreso a la bodega y todo lo que es planta. Entonces siempre debemos de pedirle a los visitantes que para su ingreso deben de tener una camisa, ojalá, si se puede, con manga, para la parte de bodega y almacenamiento. La parte de protección visual,
Protección auditiva cuando sea necesario. Tapabocas es obligatorio cubriendo nariz y boca. Si se tiene cabello largo, pedir el uso de cofias o tenerlo totalmente recogido. Cuando la persona vaya a ingresar y vaya a tocar nuestros productos, la parte de los guantes y en la medida posible que traigan un calzado que tenga, pues que no sea resbaloso, que no vayan a hacer tacones ni zapatos abiertos ni nada de eso, sino en la medida zapatos de seguridad. Asegurarse que se ha desinfectado, que se ha hecho un registro, entregar documentación adecuada en listas. Asegurarse siempre de que todas las áreas cuando vayamos a ingresar, entonces aretes, sin aretes, pulseras, manillas, relojes, corbatas, collares, reproductores de música, manos libres, cámaras fotográficas y evitar el uso de perfumes, ya que nosotros productos para la alimentación. Recuerde siempre estar pendiente de las indicaciones, permanezca atento a todas las señales. Cuando usted vea una señal de peligro, por favor, absténgase a continuar, haga buen uso de las herramientas de trabajo, buen uso de los lockers y de las herramientas de trabajo. Utilice los elementos de protección adecuados según su puesto y por favor manténgalos en buen estado. Mantenga su cuerpo libre de accesorios como argollas, anillos, aretes, cadenas, escapularios, corbatas, manillas o piercing. Y por favor, el uso de celular sabemos que está restringido y pues está sujeto a ciertas condiciones. Recuerde siempre realizar pausas activas, evalúe las cargas que va a manipular, pida ayuda cuando necesite llevar ciertas cargas, mantenga su postura correctamente, trate de empujar, no de alar, lave sus manos frecuentemente e hidrátese permanentemente. Esto ya lo habíamos hablado, entonces tenemos los requisitos legales, entonces el vigía tiene unas responsabilidades, tenemos que hacer inspecciones para verificar que los equipos de extinción de fuego estén adecuadamente, que tengamos equipo o elementos para primeros auxilios y que pues las instalaciones estén en adecuadas condiciones. Hacer capacitaciones y participar toda la parte de capacitar y también cuando sea necesario hacer alguna actividad adicional, participar. Y por último tenemos la parte de lo del acoso laboral. Entonces el acoso laboral es toda actitud o conducta persistente y demostrable ejercida sobre un empleado por parte de un jefe superior inmediato o por parte de un compañero a otro. ¿Qué sucede? Que estas acciones siempre infunden miedo, intimidan, generan angustia y pueden causar un perjuicio laboral, generar desmotivación, inclusive llegar a enfermar a la persona. Y también tenemos unos comités, dentro de ese también tenemos el comité de convivencia. Este comité lo que hace es ayudar a la resolución de conflictos, a la mediación cuando se presenta algún inconveniente o algún problema entre compañeros e investigar qué es lo que sucede, determinar las causas y mirar cómo se pueden solucionar. Si es el caso, pueden hacer recomendaciones de reubicación de los trabajadores, de puestos de trabajo y de características de ese trabajo. Entonces, bueno, a manera general, esto era lo que les tenía para hoy. Lo ideal es que revisemos toda la capacitación para hacer una actividad de evaluación. Gracias. ¿Ya le doy salir?